segundo bloque de Medical Televisión vamos a hablar de cáncer colorectal y tenemos el gusto de poder compartir con ustedes esta entrevista con el doctor Gervasio Salgado. El doctor Salgado es cirujano especialista del aparato digestivo y colorectal y profesor honorario de la Sociedad Española Proctología. Correcto, ¿Es así? correcto. Sí, como dice la productora, me tocaron todos los nombres difíciles Bueno, hoy. en medicina los nombres son muy difíciles. Bienvenido a Medical Televisión, doctor. Gracias, bien hallada, como decimos allí, y enhorabuena por el Día del Periodista. Muchas gracias. Felicitaciones. Doctor, vamos a compartir datos del Ministerio de Salud de la Nación, si me permite, para Claro. entrar de lleno en este tema y lo desarrollamos juntos. ¿Le parece? Me parece Señor muy bien. director. El cáncer colorectal es el segundo más frecuente en Argentina, con una incidencia de 15.895 casos anuales, de los cuales 8.493 fueron diagnosticados en varones y 7.402 en mujeres. Y según cifras oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, se reportaron en 2019, 7.539 fallecimientos por cáncer de colon en nuestro país, lo que da un promedio de 20 decesos diarios. El cáncer de colon y recto es un tumor maligno que se desarrolla en la última porción del tubo digestivo, el intestino grueso. Se produce como consecuencia de una compleja interacción de factores hereditarios y otros, denominados ambientales, que se relacionan con la alimentación y el estilo de vida, según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Cáncer. En más del 80% de los casos, esta patología se genera primero por un crecimiento anormal de las células, un pólipo benigno denominado adenoma, que crece lentamente y tarda aproximadamente 10 años para transformarse en cáncer. Es por eso que este tipo de cáncer se puede evitar y detectado a tiempo se puede curar. El 75% de las personas que desarrollan cáncer colorectal no tiene antecedentes familiares y hay un incremento en la detección de la enfermedad en personas jóvenes, lo que podría deberse, entre otros factores, al cambio en la forma de comer y el consumo de alimentos industrializados. La buena noticia es que en 9 de cada 10 casos detectados a tiempo es posible curarlo. No obstante, solo el 31.6% de las personas de entre 50 y 75 años afirmó haberse realizado alguna vez alguna prueba, como una colonoscopía, que puede detectar la enfermedad. Hoy en Medical Televisión, el especialista Gervasio Salgado, para despejar todas las dudas. 11 72 01 0101. El doctor va a poder responder algunas preguntas, pero no lo vamos a poder ir a visitar al consultorio, salvo que crucemos el charco. Usted no tiene consultorio acá en Argentina, ¿no? No, pego pacientes en ¿Ah, Salta sí? y siempre que he venido he operado tanto en el Hospital San Bernardo como en otras instituciones privadas. Sí, sí, sí. Ah, muy bien, Estoy entonces. registrado, estoy, digamos, acreditado aquí. Bien. Sí, sí, ¿Es siempre posible entonces una consulta con Bueno, usted? no va a hacer falta. Tienen muy buenos especialistas aquí en la ciudad. Doctor, ¿por qué es tan difícil que las personas se realicen los controles correspondientes para poder descartar una enfermedad en el colon? Hay muchos factores. Para empezar, la preparación del colon para hacer una colonoscopia, que es el gold standard, es muy incómoda. A nadie le gusta estar 2 días sin comer y con unas diarreas catárticas, someterse a una sedación. Y luego también está el concepto de la educación médica de la ciudadanía, ¿no? Es decir, el concepto de prevención. Y todo eso lleva mucho tiempo mentalizar a la gente a que es muy conveniente, desde luego. Yo quería empezar diciendo algo muy importante porque creo que estos programas son muy útiles cuando se le dan mensajes muy cortos y muy claros a la gente, que pueden entenderlo. El cáncer de colon, lo decía en fin, lo que usted puso hace un momento, es una enfermedad prevenible y tiene una lesión precursora. Usted imagínese por un momento que el cáncer de páncreas, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, tuvieran una lesión precursora.
permitiría el diagnóstico precoz, que es el arma más importante en conseguir sobrevidas prolongadas o curaciones por cánceres en general. Imagínese usted lo que significaría. Por eso, en el caso del colon y del recto, es fundamental tener el concepto de que es una enfermedad prevenible y que tiene una lesión precursora, que es el pólipo. Bien. Muy pocos cánceres de colon se originan de novo, desde luego se llama carcinoma de colon de novo. Es decir, que el patólogo no encuentra ningún resto polipoideo en la lesión tumoral cancerosa, ¿no? Y no todos los adenomas desarrollan cáncer, pero evidentemente hay una secuencia perfectamente establecida, no solo histológica, sino también genética, entre lo que se llama la secuencia adenoma-carcinoma. Por lo tanto, quita usted el pólipo y usted está evitando un cáncer. Ahora, doctor, ¿ese pólipo nos va a dar algún tipo de síntoma? A veces sí, a veces no. Se considera al cáncer de colon el asesino silencioso. 1/3 de los tumores de colon, más que del recto, de colon, debutan en un cuadro urgente o semiurgente. No emergente, puede ser una perforación, es raro una hemorragia, pero es muy común la suboclusión o la oclusión, es decir, el paciente está imposibilitado de pasar materia y gases intestinales. Así que, bueno, pues hay que hacerse una colonoscopia porque hay otros métodos. Hay métodos muy modernos de detección de ADN en las heces, el test de sangre oculta, por ejemplo, que se utilizan como screening, como búsqueda, en muchos programas sanitarios en Europa, pero que son un poco cuestionables, ¿no? No hay nada mejor que una colonoscopia. Bien. Porque además tiene la posibilidad no solo de ver el colon, sino de ver la lesión y también quitarla. Doctor, ¿quiénes sí o sí deberían realizarse una colonoscopia? Bueno, se aconseja en términos generales, toda persona que ha llegado a los 50 o 50 y pocos años de edad, conviene hacerse una colonoscopia. Estamos hablando de gente asintomática, ¿no? Ajá. Usted me preguntaba qué síntomas. Y bueno, pues mucha gente tiene sangrado, tiene cambios de hábito intestinal, tiene dolor abdominal, tiene distensión abdominal, pero son síntomas muy inespecíficos porque evidentemente la causa de sangrado rectal más frecuente es el sangrado hemorroidal. Claro. Pero hay que decir que el sangrado hemorroidal se interpreta por el paciente y por el primer médico tratante como proveniendo de hemorroides en 1/3 de los casos de cáncer rectales concomitantes. Es decir, el paciente tiene un cáncer de recto, sangra, y él y su médico interpretan como que son hemorroides. Bien. Hemorroides tenemos todo desde la 5ª semana de gestación. La hemorroide no es una enfermedad, es una estructura anatómica, ¿no? Claro. Entonces es muy importante no ignorar eso. Bien, doctor, no nos hicimos estudios, no hicimos nada preventivo, llegamos a un cáncer colorectal. ¿Cuáles son las herramientas que hoy tiene la ciencia para abordar? Depende en qué momento haga usted el diagnóstico, por eso se llama el estadiaje del tumor, ¿no? Hay 4 estadios, básicamente, y por lo tanto la evolución, el pronóstico y la sobrevida libre de enfermedad o sobrevida con enfermedad va a variar en función del estadiaje inicial, ¿no? No es lo mismo un cáncer incipiente, por decirlo de alguna manera, que un cáncer que ha afectado toda la pared del órgano, los ganglios regionales e incluso otras vísceras a distancia, ¿no? Bien, en un estadio primario, digamos, la cirugía es un recurso. Sí, claro. ¿No? Es curativa. ¿Y cómo es? La cirugía es curativa en los casos de estadiajes tempranos, sin ninguna duda, ¿no? Se secciona el... Bueno, se hace Quisiera que me explique, a ver, para que entendamos todo, simple, ¿cómo es la cirugía? Bueno, no es tan simple explicarlo, ¿no? Si yo le pido a usted que me explique cómo se pilotea un avión No. La cirugía es resecar la víscera y todo el tejido linfograso por donde van los ganglios linfáticos que pueden haber sido invadidos por células neoplásicas, ¿no? Por células tumorales, ¿no? Entonces es lo que se llama una resección oncológica. Eso exige una resección amplia, el conocimiento muy profundo del órgano y de sus relaciones anatómicas y evidentemente los cirujanos sabemos cómo hacer eso. Bien, ahora, después la vida de ese paciente, ¿cómo continúa? La vida del paciente depende de qué sector del órgano está afectado el recto, ¿no? No es igual un cáncer del recto de tercio inferior, digamos muy cerca de la salida, que un cáncer de colon derecho.
¿Por qué? ¿Cuál es la Y diferencia? la diferencia es que si usted tiene que sacrificar el órgano, Sí. en el caso de un cáncer de colon derecho, el paciente va a tener una vida normal, porque la resección del colon derecho no implica grandes secuelas, pero si usted necesita operar un cáncer del recto del tercio inferior, tiene que sacrificar el órgano, la mayor parte de las veces, ¿no? Ajá. Aunque hoy hay paradigmas nuevos, ¿no?, que podemos hablar después. Entonces el paciente necesita una colostomía, ¿no? Ah, bien. ¿Eso es el ano contra natura? Sí, que es mal llamado, porque es un estoma, ¿no? Una Ajá. colostomía que la gente le tiene mucho miedo, Sí. pero la verdad que mucha gente se maneja muy bien, sobre todo si están apoyados por unidades de estomaterapeutas, ¿no? Bien. Ya aquí en Salta ya hay gente dedicada a la estomaterapia de excelente preparación. Y la vida puede continuar perfectamente de manera Perfectamente. normal. Claro, la cirugía tiene algunas secuelas geniturinarias, ¿no? Porque hay que sacrificar nervios que inervan y activan funciones sexuales y urinarias. Pero bueno, la función sexual es una función de lujo, es decir, que si usted se tiene que curar de un cáncer del recto sacrificando la función sexual, pues está bien. Bien. Ahora, doctor, ¿el tratamiento después continúa de por vida con algún No, tipo de depende del medicación? estadiaje. Si, Ajá. no- si es un estadio 2, 3, 4, necesita quimioterapia posterior en el caso del colon. En el caso del recto, desde hace varios años se está modificando enormemente la perspectiva de su tratamiento con la incorporación de lo que se llama neoadyuvancia, es decir, quimioterapia más radioterapia más observación. Casi un tercio de los cánceres del recto desaparecen con este tratamiento y no necesitan cirugía. El problema que tenemos es que no tenemos marcadores biológicos fiables que nos digan y nos aseguren 100% que ha desaparecido. Y el que nos dice que ha desaparecido es el patólogo cuando lo hemos operado al paciente y le hemos enviado la pieza quirúrgica. Y te topas con que muchos pacientes no tienen tumor, y eso es realmente una pena, ¿no? Ujú. Pero de momento es lo que hay. Bien, doctor, si yo lo llevo a los orígenes, ¿no?, de esta enfermedad en las personas, el informe recién planteaba el tema de la alimentación. Sí, sí, sin duda. ¿Alimentación o emocionalidad No, no, son más, no, tienen no, más incidencia? no, 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 alimentación. Hombre, el estrés inmunodeprime, eso es un hecho conocido desde la guerra de Corea, ¿no? Ujú. Que volvían los soldados con tumores sólidos tremendos que no se explicaban por qué y lo interpretaron como que era sometidos a un estrés máximo, ¿no?, traumático, ¿no? Eh, Hay factores genéticos y factores ambientales, entre los que se incluye la nutrición. Ujú. ¿El cambio de la alimentación en los últimos tiempos es un factor importante? Probablemente, no soy un experto en eso, ¿no? Pero probablemente, pero por ejemplo, que yo que participo en algunas misiones en África, Ujú. usted no encuentra un cáncer de colon, pero por nada del mundo, ¿Por qué, doctor? ¿Cómo ¿no? es la alimentación? Bueno, porque ellos comen pocas grasas animales. Ajá. Muchas semillas, Claro, son prácticamente vegetarianos, frutas. pero no voluntariamente, sino porque no tienen otra cosa que comer. Bien, hoy en día tenemos muy en boga el tema de la alimentación keto y todo lo que tiene que ver con la proteína exclusivamente. No soy un experto en eso, no le Ajá. puedo dar una respuesta adecuada. Pero podría ser un factor de incidencia en el Está cáncer. identificado el consumo de grasas animales, eso es lo que está científicamente demostrado. Y en cuanto a los ultraprocesados, Le insisto, no soy un experto en eso. bien. Doctor, ¿le parece que consultemos algunas de las inquietudes de nuestros Claro, televidentes? Se claro. anima, mire que aparece cualquier pregunta, Bueno, ¿eh? vamos a por ello. Vamos, señor director. Buenas tardes. Tengo mi hijo con síndrome de Garner. Sí, Necesito información sobre la misma. A mi hijo le hicieron una proctocoloctomía total sí. y la pregunta es si sigue corriendo riesgo de un cáncer. Bueno, esa es una muy buena pregunta. El síndrome de Garner forma parte de un espectro de las poliposis familiares múltiples, origen puramente genético. Hay varias variables, incluso en el propio Garner, y claro, es un cierto riesgo, no en el órgano primario, pero puede haber riesgo, sobre todo tumores desmoides, pero esto es muy específico, ¿no? Seguramente el señor Ujú. sabe perfectamente por sus médicos tratantes cuál es el pronóstico. Dice, la pregunta es si sigue corriendo riesgo de un cáncer. No en el órgano primario, porque Ah, le han quitado todo el colon en claro, el recto, ¿no? claro. Pero esto produce tumores óseos, que en algunas ocasiones, y tumores desmoides, que son los tumores muy agresivos, localmente invasivos,
que no son necesariamente cáncer, pero son casi peor que un cáncer por la capacidad invasiva local que tiene. Bien. Otra consulta de un televidente que está al aire. ¿Hay personas productoras de pólipos? Sí, ¿Y por qué sería así? sí, eso es una muy buena pregunta. Es decir, nosotros solemos decir que hay pacientes o hay cólones que producen pólipos como algunos jardines producen flores. Ajá. Es decir, ¿por qué algunos jardines producen flores y otros no? Esto pasa, hay una razón probablemente genética, ¿no? De base. Existe el carcinoma colorectal familiar, que no forma parte del espectro de las poliposis múltiples que consultaba el señor. Existe la importancia del antecedente familiar en el caso de colon, ¿no? Y del recto, ¿no? Claro. Entonces sí, yo creo que es una cuestión genética que si se maltrata a los genes con unos hábitos inapropiados, el riesgo es mayor. Bien, ahí sí entonces siempre la recomendación, a partir de estos datos que puede ser genético, es el control, ¿no? Claro, lo que decía, sí, por supuesto, es la prevención, es el arma más importante, ¿no? Teniendo en cuenta, insisto, en el mensaje a la gente que nos oye y nos ve, es una enfermedad prevenible con una lesión precursora. Si eso se traslada a la mama, que todas las señoras que nos escuchan lo saben perfectamente bien, o al páncreas, o al estómago, o al riñón, sería maravilloso porque se reduciría muchísimo la mortalidad por cáncer. Bien, de pólipo a cáncer, ¿cuánto tiempo puede pasar? No se sabe. Cuando hablaba el informe de 10 años, la pregunta es cómo sabe que son 10 años y no son 9 años y medio o 11 años y 3/4. Perfecto. Esto se sabe algo por pacientes con pólipos que han negado ser tratados, pero que han aceptado el seguimiento. Entonces han demostrado que un adenoma con ciertas características histológicas íntimas, no todos los adenomas terminan en cáncer, ni muchísimo menos, pero a otros sí, han tardado pues eso, 8 o 10 años en ser un cáncer invasivo, ¿no? Bien, vamos con otra consulta de un televidente. Buenas tardes. En agosto me realicé una colonoscopía en la que me extrajeron un pólipo. Desde entonces cambiaron mis hábitos intestinales, diarreas, a veces estreñimiento. ¿Esto es normal? ¿Sugiere otra colonoscopía? Dice. No, no tiene nada que ver. Es decir, las complicaciones de la polipectomía endoscópica no son esas, ¿no? La polipectomía endoscópica se complica con sangrado, perforación, en fin, complicaciones serias. El cambio de hábito intestinal no es consecuencia de una polipectomía, que sería un pólipo pequeño para poder ser extraído por colonoscopia. No, Bien. no está relacionado. Doctor, tengo un montón de preguntas que piden dónde poder verlo, pero usted se vuelve a España porque usted ejerce allí. ¿Por qué no me cuenta un poquito para conocer un poquito más de su vida profesional? Porque yo le digo, nosotros conocemos muy bien a su hermano Antonio Salgado. Muchos nos preguntaban también qué es el doctor Gervasio de Antonio. Es hermano del reconocido infectólogo y pediatra salteño. Así es, hermano mayor. ¿Ah, sí? ¿Hace cuánto Aunque no lo tiempo? parezca. No, parecen gemelos. Exacto, exacto. ¿Hace cuánto tiempo se fue de Salta? 46 años. Ah, un montón. Sí, hice toda mi vida profesional allí. Sí. ¿Por algún motivo en especial o fue Bueno, una decisión? estuve becado por el gobierno español, me gustó, me quedé, hice toda la especialidad ahí, luego hice un fellow en Londres y me quedé. Me quedé en España. Bien, Me costó volver. bien. Y volver a veces es difícil después. Volver para Despedirse instalarse, de volver para instalarse es muy difícil, ¿no? Porque uno ya se acostumbra a otro sistema. Y entonces, claro, es muy difícil. Pero mi actividad aquí es, yo estoy trabajando cuando vengo, opero y colaboro con mis colegas y todo lo que puedo. Y son muchas las consultas. No, esta vez no tantas. ¿Ah, No sé sí? qué es lo que pasa. Probablemente es que los especialistas salteños son de primerísimo nivel. Claro que sí, sí, por Así supuesto. que no hace falta que venga nadie de fuera para decir nada. Doctor, la pandemia, ¿qué rol ha jugado en torno a esta enfermedad? Es una pregunta excelente. Eso ha enlentecido, ha diferido, ha postergado el diagnóstico de las lesiones neoplásicas de colon y estamos operando pacientes en estadios mucho más avanzados de lo que habitualmente operamos. En España funciona bastante bien la medicina pública, sobre todo la hospitalaria, es impresionante. La medicina primaria no tanto, pero nos han cerrado los quirófanos y los pacientes llegan tarde, sí. Pero Claro. en todo el mundo ha pasado, ¿eh?
exceptuando en algunos países como en Estados Unidos, por ejemplo, donde yo tengo mi segundo hijo que es cirujano colorectal en Dallas, operaron muchísimo más durante la pandemia que en la época Ah, prepandémica. sí, Sí, porque priorizaron la cirugía oncológica, ¿no? claro. Voy a llevarlo a otra consulta que me Mm. parece bastante interesante de uno de nuestros televidentes. Dice, ¿todos los pólipos son cancerígenos? No, en absoluto. Ajá, Hay básicamente, para no confundir a la gente con detalles técnicos, que si no sería yo el doctor Google, no el doctor Salgado. Hay pólipos inflamatorios, se llaman metaplásicos, y hay pólipos adenomatosos. Son definiciones por la propia intimidad histológica, es decir, qué tipo de células tiene. Y no todos los adenomas se transforman en cáncer, ajá, bien. no todos. Y el secreto está en siempre controlarlos, porque puede ser que hayamos tenido uno que no sea cancerígeno y en algún momento Vea, declararse la enfermedad, ¿o cuando no? usted encuentra un pólipo en una Sí, persona mayor de 60 años, tiene que pensar que hay un 60% de posibilidad de que tenga otro en el resto del colon que queda por examinar, ¿no? bien. Entonces hay que controlarse, sí. Quiero llevarlo de nuevo al tema de la emocionalidad, que lo ha tocado así como un Pero yo soy poquito. argentino, pero no psiquiatra. No, pero ¿cuánto escuchamos hablar de que el segundo cerebro está en el intestino? No, bueno, eso es interesante. Lo que sí está claro Sí. es que hay un eje psiconeuroendocrino intestinal. Ujú. Eso sí está claro. Nosotros solemos decir que hay un nervio que une el cerebro con los intestinos que no está descrito por los anatomistas, ¿no? Claro, es un órgano de choque emocional. Hay gente que sus emociones las manifiesta en las coronarias, otro en una úlcera gastroduodenal y otros en una malfunción del colon, ¿no? Lo que llama la gente colon irritable, ¿no? Sí. No hay duda ninguna, no hay duda ninguna, pues, pero es que existe ese eje psiconeuroendocrino intestinal. Lo que hemos sido estudiantes, Sí, ¿cuántas veces escuchamos vamos a rendir un el examen? Caprex, Y es famoso, tremendo. que no podemos decir lo que quiere decir, pero el Caprex famoso, sí. Bueno, sí, sí, bueno, sí, sí, ¿Y se sin puede duda ninguna. controlar? ¿Hay maneras? Bueno, lo primero hay que descartar que el órgano no esté enfermo, ya no solo de cáncer, sino de enfermedades inflamatorias, que no era el motivo de esta charla, que están en ascenso y que son enfermedades importantísimas, ¿eh? Colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, etc. Colitis inespecíficas. Si es una alteración funcional, bueno, se trata, sí, con relativamente poco éxito. Bien. Doctora, ¿hay otros factores medioambientales que tengan incidencia en el cáncer de colon? Yo no lo sé, Ujú. Pesticidas, no lo más sé. allá de eso. Es decir, si esto no está demostrado científicamente, es muy difícil hablar. Bien. Se puede intuir, ¿no? Ujú. Todo lo que hace mal, probablemente a mí hace mal al colon, ¿no? Muy precavido No, hay que ser un poquito riguroso, para ¿no? avanzar. Más que Exactamente. precavido, riguroso. Rigurosos entonces. Hombres y mujeres, ¿por ¿Mm? igual? Casi sí, un poquito más el hombre, pero ese es el segundo cáncer de frecuencia en hombres, Ujú. después del cáncer de próstata. Está ahí mano a mano con el de pulmón y en la mujer es el segundo después del cáncer de mama. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué sería esa diferencia? ¿Se sabe? No, no sé si se sabe, yo no la sé. Bien, bien. Vamos con otra consulta de nuestros televidentes que hacen preguntas más inteligentes que yo. Se dio No, cuenta, no, ¿no? no, difícil, Ahí difícil. está. Buenas tardes. Mi mamá tiene 83 años, se hizo una colonoscopia hace 12 años. Hoy tiene una suboclusión intestinal. eh, s- y si no se ayuda con laxantes todos los días, no puede ir de vientre. Bueno, no sé si la expresión suboclusión intestinal es correcta, porque para que un órgano hueco Ujú, se obstruya parcial o totalmente, tiene que haber una lesión que ocupa ese espacio. ujú. No sé, a lo mejor esta señora ha abusado toda la vida de laxantes y ya nada le funciona. Esta señora, si se ha hecho una colonoscopia hace 12 años, no sabemos qué le encontraron. Y bueno, debería consultar a su médico, ¿no? Bien, ha dado usted en la tecla el tema, el uso de los laxantes. El ¿Cuáles abuso. son el abuso? ¿Cuáles son las consecuencias, doctor? Bueno, es una atonía colónica, está perfectamente descrita. Ujú, Y se asocia a una hipertonía, es decir, el esfínter automático del ano. Hay dos, un automático y otro voluntario. El automático del ano se pone hipertónico, es decir, coge una fuerza que cierra el ano
y tienen no solo el estreñimiento de la lentitud de la progresión de la materia fecal por el colon, sino que cuando llega la hora no pueden evacuar, lo que se llama obstrucción a la salida. Bien. ¿Cómo se reemplaza? ¿Con la alimentación? No, es muy difícil. A veces es imposible, Ajá. cambiando los laxantes. Ajá. La consulta típica es que la vecina le dijo que tomando no sé qué iba muy bien y ellos copian, Claro. hasta que pasa una temporada que no funciona. Hay cuadros muy graves por culpa de eso. Y en esta parte del mundo, no sé si allá, el tema de los remedios caseros, Sí, allá de también. los Sí, yuyos. sí. Uf, es tremendo. Sí, ¿no? Tremendo, tremendo, sí. Doctor, ha sido un placer contar con su presencia en Medical Televisión. Muchísimas gracias. El placer ha sido mío. Cuando quiera, antes de irme, puedo volver. Ah, bueno, ahí está el compromiso entonces del doctor. O la próxima vez, para no ser pesado. Ahí está. Ahí está. Le mandamos saludos a su familia, Gracias, a mi su amable. hermano Antonio. Gracias. ¿Todos médicos en esa familia? No, hay de todo. ¿Hay de todo? Creo que hay más economistas que médicos. Ah, mire usted. Sí. Pero, De mis hijos, por lo menos, de tres, dos son economistas y uno es y uno es cirujano. médico. ¿Y de los hermanos? Bueno, uno es fitopatólogo, ingeniero agrónomo, que es doctor por la Universidad de Colorado State University, un experto en infecciones del poroto y de la soja. Ajá. Sí, hay algo de medicina ahí también. Sí. Bueno, alguna vez tuve la posibilidad de escuchar una charla y escucharla a su mamá hablar. ¿Ah, sí? Y yo sé que no está entre nosotros, pero hablaba con mucho orgullo de usted y de su hermano. Gracias. Así es que bueno, aprovecho y se lo cuento. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar acá. Nosotros nos despedimos. Recuerde que repetimos este programa el próximo domingo al mediodía. Allí lo puede disfrutar y si no, a través de las distintas plataformas digitales. Subimos este programa en YouTube, en la página de multivisión.tv. No deje de repasarlo una y otra vez. Gracias por estar allí.